Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Romanos capítulo 6, versículos 11 al 14. El título de este mensaje es Vivos para Cristo. Vivos para Cristo es el título de este mensaje. Y la porción bíblica es Romanos 6, 11, 14. ¿La tenemos? ¿Amén? Bueno, vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así: Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor por este pasaje, por esta porción bíblica. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por concedernos, Señor, estar reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, por este pasaje, por esta porción, para que podamos entender y podamos, Señor, aplicar tu palabra, la cual es fiel, la cual es inerrante, Señor, la cual no contiene ningún tipo de error y trae enseñanza, trae corrección a nuestra vida. Señor, te pedimos para que podamos estar atentos, Señor, a tu palabra. Te pedimos, Señor, para que ella pueda ser aplicada con disposición, ánimo y gozo en nuestras vidas. Y todo esto te lo suplicamos en el nombre de nuestro Salvador, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, podemos sentarnos y vamos entonces a continuar con este precioso pasaje, con este capítulo 6, que nos está hablando de la santificación. Santificación progresiva. El apóstol Pablo nos está precisamente haciendo referencia a que ya no podemos ser esclavos del pecado. Si Cristo ha llegado a nuestra vida, si Cristo está en nuestra vida, si estamos unidos a Él, ya no podemos seguir siendo esclavos del pecado, ya no podemos seguir practicando el pecado. Razón, el apóstol Pablo nos la entrega. Estamos plantados con Él, estamos unidos a Cristo. ¿En qué? En su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Estamos identificados con Cristo. Si realmente somos hijos de Dios, nos identificamos ¿en qué? En su muerte, lo ha dicho el apóstol Pablo, en su sepultura y en su resurrección. Nos hemos identificado, somos unidos con Él, somos plantados con Él. Y en esta sección, en estos versículos, vamos a meditar en lo siguiente. 1, en el examen del creyente, versículo 11, el examen del creyente. 2, el mandato sobre alejarnos del pecado, versículo 12. 3, caminando en la santificación progresiva, versículo 13. Libre del señorío del pecado, versículo 14, primera parte, y viviendo bajo la gracia, versículo 14, segunda parte. Una vez más, estos 5 puntos que vamos a desarrollar. Primero, el examen del creyente, versículo 11,
Lo vamos a poder identificar en el versículo 11. 2. El mandato sobre ya no vivir en el pecado, versículo 12. 3. Caminando en la santificación progresiva, versículo 13. Libres del señorío del pecado, versículo 14, primera parte. Y viviendo bajo la gracia, segunda parte del versículo 14. Así que iniciemos con el primer punto, que es el examen del creyente. El examen del creyente, versículo 11. Vamos a volver entonces a leer el versículo 11. Vamos a mirar este versículo 11 para mirar el examen del creyente. Mira lo que nos dice la palabra ahí en Romanos 6:11. Dice lo siguiente: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí tenemos entonces este llamado que hace el apóstol Pablo, esta exhortación que hace el apóstol Pablo a examinarnos. Mira lo que nos dice el pasaje. Debemos tener presente que estamos muertos al pecado. Muy importante esto para el creyente. El creyente está muerto al pecado. Esto es algo que nosotros debemos recordar y practicar día a día, comprendiendo lo siguiente. Vamos a tener presente ello. Estamos muertos al pecado, pero esto lo tenemos que practicar día a día, comprendiendo lo siguiente. 1, que fuimos escogidos en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. ¿Cómo nosotros vamos a recordar que estamos muertos al pecado y vivos para Dios? Teniendo presente que fuimos escogidos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios lo siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros debemos tener presente, si somos hijos de Dios, que hemos sido escogidos en Cristo. Dice allí el apóstol Pablo, y hemos sido escogidos no en este tiempo, no antes de que Cristo llegara a nuestra vida, no cuando nacimos. Dice la palabra de Dios claramente que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y eso debe generar un impacto, un cambio, algo profundo en nuestra vida. Porque hemos sido escogidos ¿para qué? Con un propósito fundamental: darle la gloria a Dios por medio de ¿qué? De nuestra santidad. De nuestro caminar con Cristo, le damos la gloria a Dios. ¿Para qué hemos sido escogidos? Para darle la gloria a Dios por medio de ¿qué? De nuestro caminar con el Señor. Para eso hemos sido escogidos. Para eso hemos sido llamados. Y nos dice la palabra desde que antes de la fundación del mundo. Entonces, si hemos sido escogidos, somos personas transformadas, cambiadas, alejados del mundo. Porque ahora estamos vivos para Dios, para Cristo. Vivos para Cristo. Entonces, si nosotros tenemos presente ello, sin duda eso va a ayudarnos. ¿Qué vamos a tener presente? Que fuimos escogidos en Cristo, no en este tiempo, no cuando naciste, no cuando por primera vez fuiste a una congregación, nada de eso. Dice la palabra, cuando tú la lees, que fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Debes tener presente ello, debes creerlo, debes atesorar esta verdad bíblica en tu corazón. Porque si no, vas a seguir en el pecado. O si no, no has sido escogido, no has sido llamado por Dios. Y recuerda que el escogernos tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Darle la gloria a Dios, caminando con Cristo. Otro punto que nosotros debemos recordar es que hemos sido redimidos en Cristo. Hemos sido redimidos en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Otro punto que recordamos: redimidos en Cristo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón
de pecados, según las riquezas de su gracia. Mira lo que nos dice la palabra de Dios, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Es algo que nosotros también debemos tener presente, que la obra de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Ahora, entonces, ¿qué sentido tiene seguir pecando? ¿Sí ves? ¿Sí ves que eso va a ayudar a la santificación progresiva? ¿Qué sentido tiene seguir pecando si Cristo fue suficiente, si Cristo nos perdonó? ¿Si ves que no tiene sentido seguir pecando? Si Él ya nos perdonó según las riquezas de su gracia. Si nosotros vamos recordando eso, vamos a tener muy vivo lo que dice el apóstol Pablo en nuestro pasaje central. Considerémonos vivos para Dios en Cristo. Eso es lo que dice el versículo 11 de Romanos capítulo 6. Pero entonces debemos tener presente ello, que el Señor nos ha perdonado los pecados. Ahora, si tú tomas la Biblia para decir que ya, como Cristo ha perdonado tus pecados, estás en libertad de pecar, estás en un completo error. No estás caminando realmente bajo el evangelio de la gracia. Porque una persona cuando es rescatada, una persona cuando es redimida, una persona cuando es escogida, es una persona diferente al mundo. Y eso se nota. Bueno, en una gran multitud, en una gran cantidad, pues a veces es difícil, ¿no? Estamos en un mundo superpoblado, más de 7,000 millones de habitantes, pues bueno, eso no es tan fácil, pero que los hay. Gloria a Dios por ello, porque Él tiene un remanente que los hay. Son completamente diferentes a las costumbres del mundo, completamente diferentes. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos nos confundimos. ¿Por qué nos confundimos? Como vemos a una persona que se dice ser cristiana, pensamos que sí es, cuando realmente no lo es. ¿Por qué? Porque su comportamiento todavía es alineado al mundo, le gustan las cosas del mundo, se deleita en las cosas del mundo, vive para el mundo, pero nos dice que es cristiana. Entonces eso es lo que nos confunde. Pero cuando vamos a la palabra no nos confundimos. Gracias a Dios por la bendita palabra de Dios, que es la que nos permite no confundirnos. Bueno, sigamos entonces avanzando. Ahora, digamos lo siguiente, el pasaje de Romanos 6:11, que es el que estamos en este momento abordando, que es el examen que tenemos que hacernos como creyentes, ¿no es cierto? Ese examen del creyente, para ver si estamos, ¿qué? Analizando si hemos sido escogidos, o sea, si tenemos esa verdad, la hemos atesorado. Es que si tú escuchas que has sido escogido por Dios, tú dices, Dios mío, esto es realmente impresionante para mi vida. Te deja en shock, pero para bien, ¿no? Para bien. Y si tú escuchas que tus pecados han sido perdonados, tú dices, ¿qué sentido tiene seguir pecando? Es que Cristo ya lo hizo todo, la obra perfecta y suficiente de Cristo. Entonces también surge una pregunta, y es la siguiente: ¿qué sentido entonces tiene seguir siendo esclavo del pecado? Ninguno. No tiene eso ningún sentido, seguir siendo esclavo del pecado, porque ahora vivimos para Cristo. Y esto va a redundar en la resistencia cuando somos tentados. ¿Sí? Cuando tú tienes estas verdades bíblicas, esto va a redundar ¿en qué? En la resistencia cuando somos tentados. Porque hay algo que explicar. Los seres humanos somos tentados, los cristianos son tentados. Eso es cierto. Eso es algo que vemos ¿dónde? En la Biblia. ¿De dónde sacó eso? Pues en la Biblia lo vemos, los cristianos somos tentados. Ejemplo, Cristo fue tentado en el desierto. Todos somos tentados. Con la diferencia de que Cristo no tuvo pecado, resistió. Y como tenemos el ejemplo de Cristo, nosotros también resistimos. ¿Por qué? Porque miramos a Cristo, miramos su obra perfecta, miramos que Él nos ha perdonado, miramos que Él nos escogió, que Dios Padre nos escogió en Cristo Jesús. Y recordamos también lo que dice 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana,
Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, viene tentación, viene ese deseo también carnal de pecar, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos? Recordamos lo que dice la palabra de Dios, sí, somos tentados. Hay tantas tentaciones en nuestra vida, ¿no es cierto? Por ejemplo, para el caballero, lo que observa es una gran tentación para su vida. Pero tiene la palabra de que puede resistir porque está unido a Cristo. Lo puede hacer. Puede resistir para no caer en pecado. Las damas también, por supuesto, no solamente los hombres, los ancianos, los jóvenes, adolescentes, las damas, todos somos tentados. Pero tenemos que recordar lo que nos dice la palabra para poder resistir. El apóstol Pablo allí en 1 Corintios 10 dice que no ha venido una tentación que sea algo extremadamente difícil, que no venga de este mundo, si lo podemos decir así, sino que viene la tentación es para que aprendamos a resistir, a resistir. Y ahí vamos a encontrar que la salida, porque estamos en manos de un Dios todopoderoso. Si ves, así podemos comprender que estamos vivos para Cristo, vivos para Dios. Si estamos en el Señor, vamos a salir victoriosos y vamos a caminar en la santificación. Así que tenemos que examinarnos si hemos comprendido realmente que Dios nos ha escogido, que hemos sido redimidos, y entendemos que para los momentos fuertes de tentación, ¿qué debemos hacer? Resistir, pero mirando a Cristo. Si tú resistes en tus fuerzas, fácilmente vas a encontrar una puerta para ese pecado. Porque te vas a excusar. Es que estaba solo. Por eso, entonces, me puse a mirar estas damas con poca ropa. ¿Pero para qué estaba solo? Sí, siempre vas a encontrar una excusa a tu pecado. Siempre la vas a encontrar, pero si tú estás mirando a Cristo, antes de encontrar la excusa, vas a mirar la gloria de Él. Y vas a poder resistir, porque lo estás mirando a Él, estás unido a Él, no lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Así que recuerda, primer punto, examinarnos. Segundo punto, en el versículo 12 de Romanos 6:12, ¿no? El mandato para ya no vivir en el pecado, es un mandato. No es una sugerencia de Pablo, es un mandato. Leamos el versículo 12, Romanos 6:12 dice, no reine, si es un mandato, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Mira cómo muestra el apóstol Pablo al pecado, como un rey, dice no reine. Un rey, el pecado es poderoso, pero Cristo es más poderoso. Mira, el pecado es algo fuerte porque se está tratando ahí como un rey. Y el apóstol Pablo está dando un mandato allí. Una vez más reitero, no es una sugerencia, no es un pañito de agua tibia. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Así que el pecado es un reino poderoso, pero recuerda que si estamos en Cristo vamos a salir ¿qué? Victoriosos. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11. Dice la palabra de Dios: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si ves, hay deseos, hay carne. Sí, hay deseos, sí los hay. Vuelvo y reitero, hay tentaciones, sí. ¿Cómo vamos a negar eso? No lo podemos negar. Eso no lo podemos negar. No podemos negar que ninguno de los que estamos acá somos tentados, ninguno. Eso no. Si lo negamos, comenzamos mal, porque ya estamos negando nuestro pecado. ¿Sí ves? Entonces, ya cuando accedemos, sí, soy tentado, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Tú también estás teniendo presente
que tu mirada debe estar en el Señor. Por eso dice allí el apóstol Pedro, allí en el pasaje que estamos leyendo de 1 de Pedro 2:11, que nos abstengamos de esos deseos carnales porque es una batalla contra el alma. Por eso vamos a mirar ahorita más adelante la armadura de Dios. Debemos tener presente lo que nos dice Efesios 6, ahorita más adelante, la armadura de Dios, porque si hay una armadura es porque hay una batalla, si hay una armadura es porque hay una guerra. Pero si esa guerra está ganada, y entonces, ¿por qué el creyente no utiliza los medios que realmente da la palabra? ¿O será que no es creyente? Porque queda la duda, ¿será que entonces no es creyente? Porque cae en los pecados y uno dice, oiga, ¿cómo es posible? ¿O será que no es creyente porque sigue en lo mismo y en lo mismo? Así que debemos tener presente una vez más lo que nos está diciendo ese versículo 12 de Romanos 6. No debe reinar el pecado, no debe reinar. El que practica el pecado no es de Dios. ¿De quién es? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo, eso lo debemos tener claro. Mira, si venimos a recibir la palabra de Dios, debemos entender todo su consejo. Y el consejo nos exhorta. Si tú estás practicando el pecado, no eres de Dios y tienes la oportunidad de arrepentirte y de clamar a Dios por tu salvación. Eso es lo que debemos analizar. Si practicamos el pecado, debemos estar muy adoloridos y muy tristes porque hemos pensado que estamos con Dios cuando Él no está con nosotros. Porque Él no nos ha perdonado, no nos ha redimido, no nos ha escogido como tal. Sigamos pasando al siguiente versículo. Ahora versículo 13 de Romanos, sigamos. Ya vimos entonces examinarnos, ya vimos el mandato. Ahora miremos el camino. ¿Cuál es el camino? La santificación progresiva. Versículo 13. Versículo 13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, no reina el pecado. Entonces, ¿cómo vamos caminando? En santificación progresiva. Un creyente, un nacido de nuevo, una persona que ha sido rescatada por Cristo, comienza un camino. Y ese camino le presenta un ascenso. Y ese ascenso está ahí, la santificación. Va creciendo, va creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez más va resistiendo. ¿Sí ves? Cada vez más va resistiendo las tentaciones que ofrece el mundo. Porque ¿qué ofrece el mundo? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria. ¿Y entonces qué? En la medida que crece, va resistiendo y resiste y resiste. ¿Y eso cómo se llama? Santificación progresiva. Mira, hay algo que nosotros debemos entender. Un cristiano no es para atrás como el cangrejo. No, eso no es. Pero la gente se excusa en su pecado. Ay, pero tal cosa, ay, pero es que mire, ay, pero tal otra, es que el dinero, es que me afana, es que mire, es que estaba solo, es que tal cosa, es que mire esta chica, mire, es que mi trabajo, pero es que, ay no, es que mire esta chica que me pusieron en el trabajo, Señor, ¿cómo haces esto conmigo? ¿Sí? Así no es. Uno piensa que como que el cristiano es así, mira, aquí va abajo, baja y como que vuelve a subir otro poquito, vuelve y baja y vuelve a subir otro poquito. ¿Eso de dónde es? Del mundo, de la carne. Así no es un creyente. Un creyente va subiendo. Tiene tentaciones, tiene pruebas, tiene tribulaciones, sí, pero va subiendo. Quizás algunos muy despacito, quizás otros más rápido, pero eso es como Dios está permitiendo. Pero va en ascenso, despacio, rápido, pero va en ascenso. Eso es lo que llamamos la santificación progresiva. O sea, lo que nos dice el versículo 13 en primera instancia es no obedecer el pecado,
no lo obedecemos. Y cuando nosotros no obedecemos nada de ello, porque el pecado ya no reina, porque estamos unidos en Cristo, ¿sabes qué? Viene la otra parte, que es el crecimiento, que es la santificación progresiva. Ahora, ¿cómo nosotros crecemos? ¿Cómo nosotros vamos en ese proceso para dar fruto, para crecer? Pues ahí vamos ahora sí a a Efesios capítulo 6, versículo 13. A Efesios, que es el tema de la armadura de Dios. Efesios 6:13. Entonces miremos. Efesios 6:13. Mira lo que nos dice la palabra. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué hacen las personas? No toman toda la armadura de Dios. Toman como por partes, ¿no? Me voy a poner el casco hoy. Pero se les olvidó ponerse sus botas. Se les olvidó ponerse su armadura, solamente el casco. Y si tú te das cuenta, los medios de gracia, que son los que Dios ha establecido para el crecimiento, la gente no los mira ni no los entiende o los practica a medias. Porque cuando tú lees el contexto de Efesios 6, 13 en adelante, te vas a dar cuenta cuáles son esos medios para poder crecer y resistir. Tú dices, ¿cómo hago para poder resistir? La tentación es muy fuerte y siempre caigo. Pregunta, ¿estás utilizando los medios? Vamos a mirarlos, a ver. Y cuando tú te vas a dar cuenta, tú dices, tú tienes que mirarte sinceramente y tú vas a decir, no, porque la palabra no miente. No los estás utilizando adecuadamente, los utilizas por partes. Miremos de qué se trata cuando dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no dice, tómate el casco, tómate las botas, tómate la espada, no, dice toda la armadura de Dios. Recuerda que el pasaje nos habla de un guerrero. El apóstol Pablo está haciendo referencia a un guerrero del Imperio Romano con unas características para defenderse del enemigo. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos que vestirnos con esa actitud de guerra frente a las tentaciones, actitud de guerra frente a esas tentaciones. Y cuando leemos el pasaje en su contexto, vamos a ver básicamente que nos está hablando de la palabra de Dios, la oración. Nos está hablando de alguna forma también de la palabra de Dios, la oración y el compañerismo entre hermanos. Entonces, ¿cómo están leyendo la palabra de Dios? ¿Tienes el hábito de leerla todos los días, de reflexionar en ella y meditar en ella todos los días? ¿Tienes ese hábito? Entonces, por eso no has logrado salir adelante en medio de esas tentaciones. ¿Lo tienes ese hábito? No, lo hice una semana, lo hice 2 semanas. Y no, esta semana mucho trabajo. Es que si vieran, oiga, esta semana sí que tengo trabajo, ¿no? Excusa, eso se llama pecado. Porque siempre que te excusas, eso es pecado. Siempre es pecado. ¿Y cómo te sientes cuando has pecado ante Dios? Excusa, no, es mucho trabajo. No, gracias a Dios tengo harto trabajo. Pero por un lado tienes harto trabajo, pero por el otro estás pecando. ¿Sí ves? Y las tentaciones, perdidas. La batalla, perdida. Porque te pusiste el tema de la palabra, ¿no es cierto? Que es la espada del Espíritu, que lo dice, por ejemplo, Efesios 6:17, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pues te trae la espada 2-3 veces por semana. Y cuando vienes a la iglesia, aparentemente. Y el resto, tentaciones, cediste a la tentación. ¿Sí? Entonces, mira la importancia de la palabra. Otro punto muy importante que nos dice allí ese pasaje de Efesios capítulo 6 es recordarnos el Evangelio. Recordar el Evangelio. Evangelización, Evangelio. Una cosa es evangelización y otra cosa es evangelio. El evangelio es todos los días, ay, pero yo ya soy creyente, yo no necesito evangelio, no. Si hiciéramos un ejercicio acá entre todos, ¿qué es el evangelio? Nos vamos a dar cuenta que a veces ni sabemos qué es el evangelio. ¿Ves? El evangelio, todos los días recordar que somos salvos por gracia. Todos los días recordar que somos salvos por gracia. Todos los días recordar
que en nosotros no había nada bueno porque el pecado reinaba en nuestra vida de una forma increíble y no nos dábamos ni cuenta, y diciendo que amábamos a Dios. Todos los días recordando que Cristo hizo una obra perfecta y dijo en la cruz: consumado es. El Evangelio. Todos los días recordando que hay promesas de vida eterna. No promesas aquí terrenales que esto desaparece, sino de vida eterna. Mira, tú te vas fortaleciendo. Te vas fortaleciendo. ¿Sí ves? Entonces, la palabra, todos los días leyendo y todos los días meditando en ella. Y recordando todos los días el Evangelio. Porque puede haber otra situación. ¿Cuál puede ser otra situación? Es la siguiente. Tú no te recuerdas del Evangelio. Tú te crees más que los demás. Y empieza ese orgullo a crecer más que los demás. Ahí está el problema. Cuando tú no recuerdas el Evangelio, te crees más que los demás. ¿Y qué problema tan grave es eso, creerse uno más que los demás? Yo no puedo hacer este trabajo, yo solamente quiero estos tipos de trabajos. No me interesa sino esto, no me interesa sino lo otro, tal cosa. ¿Sí ves? El orgullo. En cambio, cuando tú recuerdas todos los días el Evangelio, vas a recordar que Dios te escogió sin que tú lo merecieras. Porque Dios no te escogió mirando tus obras a futuro. Porque si fuera así, Dios no escoge a nadie. A nadie. No escoge a nadie. Dios te escogió sin que lo merecieras. En un acto maravilloso de Dios. En un acto de amor. Entonces, eso te ayuda ¿a qué? A caminar en humildad. Entonces, si ves que es tan interesante recordar el Evangelio y todos los días, cuando tú te levantas, Señor, gracias. Gracias porque yo no merecía esto. Gracias porque no lo merecía. El mundo, todo es lo merece, no lo merece, sí, tal cosa, por lo que hiciste, por lo que no hiciste. Es que cuando tú reflexionas, ¿tú qué hiciste para que Dios te escogiera? Y cuando no entiendes el Evangelio dice: yo me porté bien, yo no soy tan malo, yo le di un mercado a esta persona, yo hago esto, yo barro la iglesia, yo limpio los baños de la iglesia. ¿Y sabes qué te dice Dios? No has entendido el Evangelio. En cambio, cuando tú dices: yo no lo merecía, Señor. Porque aun cuando estoy barriendo, limpiando los baños de la iglesia, estoy queriendo sacar que alguien me diga: ay, qué bueno, cómo eres de bueno, tú sí eres un cristiano de ejemplo ante los demás. Ay, ¿sí ves? Es que así somos. Y cuando uno recuerda eso, le da a uno es como un dolor, ¿no es cierto? Como una tristeza de decir: ay, Señor, a veces soy así, Señor. Pero tú te levantas porque recuerdas las promesas y te has dado cuenta de que Dios está trabajando en ti. Y cuando Dios está trabajando en ti, tú te alegras y caminas adelante. Otro punto, estamos en este tema de resistir la tentación, porque ya no reina el pecado en nosotros. Entonces ya hemos hablado de que la palabra, la leemos, la meditamos, el Evangelio recordándolo todos los días, ¿no? Ahorita que estamos en fin de año, me voy de vacaciones. Y claro, las vacaciones son terribles. Estoy hablando de las vacaciones espirituales, ¿no? Porque el descansar, pues eso no es problema. Estoy hablando de esas vacaciones espirituales que son tan terribles para el ser humano. Nunca nos podemos dar ni un solo día de licencia. Ese solo día de licencia es una situación tan tremenda para nuestra vida, porque no nos damos cuenta que al otro día aumentamos en nuestro orgullo, en nuestra altivez, en nuestro maltrato, en juzgar a los demás. Y como no nos damos cuenta, ¿sí? Seguimos como si nada, decimos: sí, es que sí nos podemos dar aunque sea un día, porque es que estaba cansado, todos los días leyendo la Biblia, oiga, todos los días orando, todos los días recordando que no era merecedor de esto. No, un día nomás, un día nomás. Y al otro día hablando mal de los demás, gustando las cosas del mundo, diciendo: uy, vea, ¿sí ves? Así somos. Por eso no nos podemos descuidar. El otro punto es la oración. Tercer punto, la oración.
¿Qué tan importante es la oración? El poder clamar por fortaleza espiritual, el poder clamar por los demás, el poder decirle, Señor, necesito de ti, ayúdame, Señor. Mira, hoy en día las personas solamente están pidiendo por lo material, solamente por lo material, Señor, dame un trabajo, una cosa. Pero sabes que antes de pedir por esas situaciones que Dios se encarga, como lo dice Mateo capítulo 6, porque eso lo dice Mateo capítulo 6, lo primero que tú tienes que pedir es por tu fortaleza espiritual, por poder resistir la tentación. ¿Quién está orando aquí? Decir, Señor, quiero resistir la tentación, pero que tú me ayudas, porque si lo hago en mis fuerzas, fracasé otra vez. Y ¿sabes qué? Esto sería muy triste, eso es para irnos todos a llorar. ¿Hay alguno, no quiero que levante la mano, pero hay alguno de los que está presente que haya orado por resistir la tentación en las últimas 24, 48 horas? No levante la mano, porque todos nos vamos a llorar. Hoy nos vamos a llorar porque no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Y uno dice, oiga, ¿y entonces qué clase de cristianos somos? ¿Sí ves? Pero entonces, ¿quién ha orado por el trabajo para que le llegue más dinero, para tal cosa? Entonces, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos nosotros? Así que ya tenemos ahí 3 elementos muy importantes. Y algo adicional es la comunión, la hermandad. Mira, ahí están esos medios tan maravillosos para poder crecer. Tú quieres decir, oh, es que el pecado me tiene contra la pared. ¿Has utilizado como debe ser los medios de gracia? Yo te aseguro, porque la palabra de Dios no miente, que si tú lo haces, vas a ver los resultados. Si estás mirando a Cristo, los ves, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y no miente. Si tú haces esto, vas a ver los resultados. Pero cuando tú analizas tu vida, tú dices, seamos sinceros, lo hacemos es a medias. Y si pedimos, pedimos mal, como dice Santiago. Pedís, pero pedid mal cuando hacemos oración. ¿Sí? Lo hacemos esa media. Entonces, ¿cuál es el resultado? Cristianos mediocres. Pero yo no veo eso en la Biblia. O sea que a veces muchos piensan que son cristianos cuando no lo son. Porque yo lo que veo en la Biblia son cristianos bebés, pero que dejan de ser bebés y empiezan a crecer. Porque dice que son bebés, que son niños y ya van creciendo. Pero si uno lleva un buen tiempo y en lo mismo. Así que tenemos la palabra, el evangelio, la oración y la comunión entre hermanos. ¿Dónde tenemos la comunión entre hermanos? En la iglesia, en la congregación. Mira, hoy en día la gente no analiza esto que nos dice Hebreos 10. Que debemos congregarnos. La gente no lo analiza. Pregunta, ¿qué hace una persona cuando deja de venir un domingo? ¿No siente nada en el corazón porque es un pecado dejar de venir un domingo? ¿No siente nada? No, es que, mire, es que en esas iglesias yo veo a tal personaje y él va por ahí cada 20 días, cada mes. ¿Tú por qué miras a los demás y no te concentras en lo que dice la palabra de Dios? Es que, vuelvo y reitero, el problema es mirar a los demás, pero cuando tú lees la palabra de Dios y lees Hebreos 10:25, tú dices, ay caramba, esto es verdad. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, no sé si tú has analizado esto, que dejar de asistir un domingo a la iglesia, la palabra es pecado. Es pecado. ¿Y qué haces tú? Como si nada. El otro domingo voy. Un domingo, 2 domingos en el año, 5 domingos en el año. ¿Y qué sientes tú? Recuerda que el pecado es transgredir las normas de Dios, las leyes de Dios. Recuerda que Dios aborrece el pecado. Y si tú no sientes nada por pecar, no te ocurre nada por pecar, entonces deberías estar preocupado con lo que estás escuchando, deberías estar preocupado. ¿O crees que se puso esto en Hebreos por ponerlo? ¿O crees que eso no es inspirado por Dios? Porque diría, no, es que esa partecita, no, esa es exageración. No, eso es de una iglesia legalista. No, pero si yo lo veo ahí, está en la Biblia.
no dejando de congregarnos. Entonces, vuelvo y reitero, si ves, no hay comunión, y entonces viene la tentación y cediendo a la tentación. Porque si ves, no está toda la armadura de Dios. Por eso Pablo dice, toda la armadura de Dios. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué? Resistir. No te la pones completa, tu resistencia es deficiente. Y no miras pecado como es. Entonces, piensas que pecado es matar, robar, violar. Eso es lo que piensa, no va. El resto no es pecado. O es pecado muy pequeñito. Dejar de venir a la iglesia. No, esa es una falta menor, en menor grado. No es importante. No es importante. Y lo dice la palabra, pero aún más, si lo miráramos en el Antiguo Testamento, está dentro de los 10 mandamientos, dentro de la ley moral de Dios. Claro, eso le debe a uno preocupar. Si es en cosas tan sencillas nos damos cuenta cómo estamos percibiendo el pecado. Sencillas para poder asistir, porque ¿cuál es la complicación que tiene un ser humano, o bueno, en este caso un creyente, de venir a congregarse? ¿Cuál es? Bueno, entonces ahí sí ya vienen las excusas, ¿no? Entonces, el cansancio, el que tengo otra vuelta que hacer, el que tengo que compartir, el que tengo que ir con mi familia, una cosa a la otra, o sea que eso es más importante que Dios. Tú le estás diciendo, el cansancio es más importante que Dios, tal cosa es más importante que Dios, aún trabajar es más importante que Dios. Me estoy refiriendo al día del Señor, ¿no? Porque hay que trabajar, ¿no? Por favor, no se malinterprete. Hay que trabajar. Pero es que lo dice la Biblia. Lo dice la palabra de Dios. Así que toda la armadura de Dios está ¿para qué? Para poder resistir en el día malo. Y mira esa promesa que nos dice Efesios 6:13, ¿no? Y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Vamos a poder crecer. Entonces uno dice, sí, ¿cómo hago para santificación progresiva? ¿Cómo hago? Pues mira, ahí está la armadura de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Esto es como el joven rico, ¿no? ¿Recuerdan la historia del joven rico? Ay, ¿qué hay que hacer para ir al cielo? Bueno, pues el maestro le dice estas cosas y estas otras, y él dice, no hay ningún problema, todo esto lo he hecho, con esa jactancia. Ay, por fin ya sé cuál es la verdad. Y Jesús, conociendo su corazón, le dice, tú eres rico, tienes que dejar todo y ven. Y entonces él se va, se entristece y se va, no queda con Jesús. Eso es lo mismo. ¿Qué hay que hacer para la santificación progresiva? Míralo, aquí está. Ay, no. ¿Es así? Pues es así. Algo menos, otro poquito. No, no es como tú digas, es como Dios lo ha establecido. Ahí está la situación. Bueno, sigamos avanzando. Pasemos ahora al versículo 14. Ya analizamos Romanos 6, 11, 12 y 13. Nos queda el último versículo, el versículo 14. Y la primera parte nos dice, libres del señorío del pecado. Y la segunda parte nos va a hablar de viviendo bajo la gracia. O sea que leámoslo nuevamente, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esta primera parte nos dice que somos libres del señorío del pecado. Si ves, le está diciendo Pablo al pecado, Señor. ¿Se acuerda? Después le dijo, no reine. Está diciendo, rey, mira el poder del pecado. Es que esto no es un juego. Mira, el pecado tiene poder, pero no olvides, Cristo venció. Ahí está. Entonces, las palabras del apóstol Pablo son claras. Un creyente ya no tiene como Señor al pecado. Es que antes el pecado dominaba a esa persona. Miraba lo que no veía, hacía lo que no debía hacer. ¿Sí? Y de pronto dice, es que no lo quiero hacer, pero lo seguía haciendo como si nada. ¿Ves? Entonces,
hay algo que tener claro. El apóstol Pablo está diciendo, mira, si eres creyente, si eres hijo de Dios, ya el pecado no es tu Señor, ya no lo es. Ya no es tu Señor el pecado. Recuerda, una persona sin Cristo obedece al mundo y a sus deseos carnales. Una persona sin Cristo obedece al mundo y a sus deseos carnales. Todo eso hace. Mundo, todo lo que le nombren. Sus deseos carnales. Esa persona desea acercarse a Dios, pero no puede. Pues porque no ha sido redimida, porque no ha sido llamada, todo lo que hemos visto anteriormente. Lo desea, pero no puede. Porque todo lo hace en sus fuerzas. Gálatas 5:24. Miremos Gálatas 5:24. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, tú cuando lees este pasaje del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿qué puedes decir? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces uno diría, si tú estás hambriento, deseo de la palabra, tú lo que dices es, oiga, ¿yo he crucificado la carne? Por lo menos te haces esa pregunta. Si no, tú lees ese pasaje como si nada. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Listo, ¿qué más hay? ¿Qué más hay que se me hace tarde? ¿No es que tengo que ir a almorzar? ¿Sí? Pero una persona lee este pasaje, por eso tú traes tu Biblia, tú tienes tu Biblia ahí. Tú estás observando la pantalla y dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne. Entonces tú te preguntas, bueno, yo he crucificado la carne. Y además dice el apóstol Pablo, con sus pasiones y deseos. Mira lo que trae la carne, esas pasiones y esos deseos que nos quieren alejar de Dios. Cuando tú te vas a dar cuenta de esas pasiones y deseos, si miras el contexto de Gálatas capítulo 5, vas a ver precisamente las obras de la carne, ¿no? Varias que, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, bueno, todo eso que nos relata Gálatas. Todo eso son esos deseos y pasiones. Pero cuando uno lee ese pasaje de esas obras de la carne, entonces hechicerías, no, yo ya dejé eso atrás, eso no. Pero mira cuando te pasa este tema, enemistades, iras, contiendas, entonces tú dices, ay, envidias, ahí la cosa va cambiando, ¿no? Ahí la cosa va cambiando porque uno dice, no, hechicerías, pues no, eso ya lo dejé. Eso quedó atrás, pero es todo un contexto de lo que debemos analizar. Así que el apóstol Pablo dice que hemos sido trabajados en Cristo, ¿para qué? Para dejar atrás eso. Ahora, cuando yo te estoy hablando de eso, yo siempre quiero que tú estés mirando a Cristo, porque cuando tú dejas de mirar a Cristo lo haces en tus fuerzas y no puedes. Por eso el título de este mensaje es Vivos para Cristo. No es vivos para que tú sigas en tu vida de deleite del mundo, sino vivos para Cristo. Siempre mira a Cristo. Y por eso comenzamos diciendo, hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Hemos sido redimidos. Esas verdades. Ahora, ¿será que tú no las crees? Entonces debe ser. Sigamos avanzando. Miremos la segunda parte del capítulo, del versículo 14, ¿no? La segunda parte que nos dice ahí el apóstol Pablo es, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora, una vez más, el tema de la ley y el tema de la gracia. Tan fácil decir a las personas, no estamos en la ley, pero ¿para qué? ¿Para sentirte que puedes pecar deliberadamente? Y el problema es que las personas no han estudiado la palabra de Dios para poder definir la función de la ley. ¿Cuál es la función de la ley? La función de la ley es muy clara. La ley nos reprende, nos coarta y nos condena.
Nos muestra que somos pecadores, esa es la función. Mira, tú nunca vas a encontrar en la Biblia que la ley te va a hacer salvo. Ahí está el problema, esa es la gran confusión. La ley tiene una función, por supuesto que sí. Recuerda lo que dice la palabra, la ley es santa. ¿Cómo vas a desechar la ley? No, lo que pasa es que la ley tiene una función. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrarnos el pecado. Entonces por eso nos condena, nos reprende, nos coarta. Esa es la función de la ley. Entonces ya no estamos bajo esa ley, porque si estamos bajo la ley, estamos todavía en la carne. Miremos lo que nos dice Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Una vez más, volvamos a Gálatas. En este caso, capítulo 2, versículo 16. Dice así: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, la ley tiene una función. ¿Cuál es la función de la ley? Mostrarnos el pecado. Mostrarnos que no podemos cumplir el estándar de Dios. Eso es. Mostrarnos que realmente en nuestro corazón vivimos dominados es por nuestros propios deseos. Y entonces cuando nos damos cuenta de ello, entonces ¿qué hacemos? Acudimos a Cristo, el fiel cumplidor de la ley, el que no cometió pecado, ejemplo de humildad, ejemplo de obediencia. Entonces acudimos a Él. Y ahí es cuando dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Si yo pienso que alguna obra me va a salvar, estoy destituido de la gloria de Dios. Porque las obras son el fruto, no la salvación. ¿Ves? ¿Quién es el que me salva? ¿La ley? No. La Biblia me dice que el que me salva es Cristo. ¿Sí ves? Entonces las obras no son para salvación, las obras son fruto de que somos salvos. Son fruto de que somos salvos. Ahí está la diferencia. Entonces, tengamos claro, la ley no salva, la ley no salva. Cristo es el que salva. Eso es lo que debemos tener claro. Pero entonces desechamos la ley. ¿Por qué la vamos a desechar? Si no es que la ley nos sirve para mirar lo que estamos haciendo nosotros, que no está adecuado, y para tener presente lo que dijimos anteriormente, el Evangelio, Cristo. Todos los días el Evangelio. ¿Sí ves? Entonces me sirve tener presente, por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿no? Para darme cuenta que necesito del Evangelio todos los días. Todos los días necesito del Evangelio. Bueno, ¿qué significa vivir en la gracia? Identificarnos con Cristo. No licencia para pecar. ¿Qué significa vivir en la gracia? Santificación. Una vez más. ¿Qué significa vivir en la gracia? Identificarnos con Cristo. No licencia para pecar. Significa santificación. Ahora, en esta parte final, quiero que analicemos estas comparaciones entre la ley y la gracia. Ley y gracia, para que te pueda quedar más claro. Unas cortas comparaciones entre ley y gracia. Entonces, la ley es lo que el hombre tiene que hacer. La ley, lo que el hombre tiene que hacer. La gracia es lo que Dios ha hecho. Una vez más. La ley es lo que el hombre tiene que hacer. La gracia es lo que Dios ha hecho. Vea tan interesante. La ley lo que el hombre tiene que hacer, la gracia lo que Dios ha hecho. Esto es para decir, ¿qué quiere, ley o gracia? La ley es lo siguiente, yo hago algo para Dios. Eso es la ley, yo hago algo para Dios. En la gracia es que Dios lo hizo
por mí. Es correcto. Dios lo hizo por mí. En la ley es el hombre esforzándose en sus fuerzas. Esa es la ley, en sus fuerzas. Y ahí, remando en sus fuerzas. En la gracia es que Dios está obrando. Él es el que está obrando. En la ley es tratar de esforzarse por alcanzar las normas de Dios. En la gracia, Dios me eleva a sus normas por medio de Cristo. Por medio de Cristo. En la ley se fomenta un espíritu de justicia propia. Mira lo que he logrado, mira lo que he hecho, mira lo que soy. En la gracia, un espíritu de humildad, excluyendo toda jactancia, y todos los méritos son para Dios. Una vez más, en la ley se fomenta un espíritu de justicia propia. Mira lo que he logrado, mira lo que he hecho, es que mira que estoy haciendo esto, pero ¿sabes qué? En la gracia, un espíritu de humildad, excluyendo toda jactancia. Alguna jactancia no hay, y todos los méritos son de Dios. En la ley, el monte Sinaí es el centro. En la gracia, el monte Calvario, la cruz, es el centro. Recuerda, el monte Sinaí, pues es el centro donde se expidieron los mandamientos. El monte Calvario, donde estaba allí Cristo. En la ley, no puedo, soy esclavo del pecado. No puedo, soy esclavo del pecado, es que no puedo. En la gracia, Dios me ha liberado y Dios lo hace. Dios me ha liberado en la gracia y Dios lo hace por mí para que yo pueda avanzar. Es ponerte un ejemplo en la gracia. Dios te abre el camino para que tú puedas transitar, pero tú eres el que transita el camino. ¿Me ves? No tú abres el camino, no. Dios te abre el camino y tú transitas por ese camino. Ahí está, soberanía de Dios y responsabilidad del hombre. Pero ¿qué hace el hombre? Comienza con sus fuerzas y después acude a Dios. Eso es al revés. Eso es como querer nuevamente ganar la salvación por obras, por tu comportamiento, sabiendo que por tu comportamiento nunca vas a lograr el estándar de Dios. Nunca. Nunca vas a lograr ese estándar. Pero en la gracia es diferente porque tú te aferras a Cristo, porque estás unido a Cristo. Y entonces en medio de las batallas, de las tentaciones, estás mirando a Cristo. Y recuerda el pasaje que nosotros vimos, ¿no? En Corintios, ¿no? El pasaje que vimos en Corintios que dice que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Porque tú dices, no, es que no aguanté porque esto era del otro mundo. Entonces caí en la tentación y pequé y hice todo esto. No, lo que pasa es que no eres consciente del pecado y no tomas los medios de gracia para poder crecer. Finalicemos con esto. La santificación es unión a Cristo. La santificación es unión a Cristo. Si lo intentas en tus propias fuerzas, vas a fracasar. Siempre mira a Cristo, la obra perfecta de Cristo, que Él te ha llamado, que Él te ha escogido, que Él te ha redimido, que Él lo ha hecho por ti. Siempre mira a Cristo. Recuerda que tus fuerzas no te van a llevar a ninguna parte. Tus fuerzas solamente te van a llevar a que te admire el hombre. Pero te tengo una noticia, el hombre no te va a salvar. El único que te salva es Cristo. ¿De qué sirve que los demás te aplaudan y tu alma esté todavía perdida en el mundo? ¿De qué sirve congraciarse con los hombres si Cristo no está en tu vida? Así que no lo intentes en tus fuerzas. Mira a Cristo, utiliza los medios de gracia y ve creciendo. Debes caminar en esa realidad. ¿De cuál?
de la verdad que te dice el apóstol Pablo. Si eres hijo, aprópiate de ello. Aprópiate. No vivas como una persona que no ha entendido esto. Aprópiate de esto, de estas verdades bíblicas. Y la pregunta final es: ¿cómo está tu vida en Cristo? ¿Estás vivo para Cristo? Esa es la pregunta final. ¿Estás vivo para Cristo? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está? ¿Estás resistiendo? ¿No estás resistiendo? ¿Estás utilizando los medios de gracia? ¿No los estás utilizando? ¿Cómo está tu vida? Tú lees este pasaje y dice que hay que estar vivos para Dios en Cristo. Eso es lo que nos manda. No es una opción, no es una posibilidad, no es un consejito, es un mandato. Vivir para Cristo, vivir para Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? Reflexionemos en ello, porque es la palabra de Dios para nuestra vida. Es el mensaje de Dios. Y recuerda que el mensaje de Dios está incluido la confrontación, pero está incluido el amor de Dios. El amor de Dios. Reflexionemos en ello y vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.